La presentación que había preparado, como aparece en la siguiente diapositiva, tiene una parte de contexto, ¿vale? Del contexto del proyecto y de antecedentes. Tiene otra parte que explica en qué consistía específicamente el proyecto. ¿Podéis adelantar a la siguiente, por favor? Y una tercera parte en la que nos centramos propiamente en lo que son los resultados junto a una valoración final. En los antecedentes que están en la siguiente diapositiva no me voy a centrar, bueno, pues ya ha entrado Patricia en ellos y, por decirlo brevemente, se identificó en el año 2021 una laguna, una carencia que hacía referencia al conocimiento que tenemos sobre las personas sin hogar y a la evolución que podía hacerse de estas situaciones a lo largo del tiempo, y por ello se llevó a cabo un proyecto, yo creo que muy bonito, en el que una participación muy amplia, y ahí sí que revisábamos los distintos sistemas de información que había y proponíamos, con la colaboración, como digo, de un grupo muy amplio, proponíamos un sistema para, por primera vez, poder tener un sistema metodológico que nos permitiera hacer un seguimiento de las situaciones del sinhogarismo desde una perspectiva territorial y bajo unos criterios comunes. Podéis ir pasando las diapositivas si queréis, ya, Otra más, ¿no? Otra más, sí. En ese estudio identificamos que había distintos sistemas de información, ¿vale? No me voy a centrar en cada uno de ellos. Es importante tener en cuenta que, por las propias características que presentan el grupo de personas, que además es muy diverso, sin hogar, es un grupo muy difícil de cuantificar y de aprender. Entonces, los sistemas que podía haber podían entenderse perfectamente como sistemas complementarios, no habiendo un sistema definitivo o mejor que ninguno. Desde esta perspectiva de complementariedad es como abordamos la propuesta que se desarrolló en 2020. En este caso, sí, pasamos diapositiva. En este caso lo que veíamos es que precisamente como consecuencia del aumento de las situaciones de sinhogarismo, la experiencia de los recuentos nocturnos desde el año 2006, Madrid como el municipio que los llevó a cabo, han ido aflorando a lo largo del territorio, porque respondían a una necesidad, y era tratar de identificar cuántas personas permanecían. Estos recuentos, como digo, fueron aflorando con mayor frecuencia, con un sistema, un modelo que todos los recuentos asumían, que era la tipología de etos, pero es verdad que con un desarrollo muy desigual, con fechas diferentes, con situaciones de exclusión residencial distintas. Y desde ese punto de vista, la situación hasta el año 2023 era esa. Teníamos un sistema potente, diría, de operaciones estadísticas que realiza el INE, que son capaces de ofrecer una visión a nivel estatal adecuada del sinhogarismo, pero precisamente como esas operaciones estadísticas, digamos, una de sus limitaciones es que no son capaces, por el alcance que tienen, de ofrecer la diversidad territorial que presenta el problema a lo largo del Estado, teníamos esos otros sistemas, como digo, limitados fundamentalmente a través de los recuentos nocturnos. ¿Cuál es? Aquí, ahí.
¿Cuáles han sido los elementos específicos? Ahí sí que quisiera enfatizar lo que lo ha caracterizado del proyecto piloto que desarrollamos en 2023 en 27 ciudades. Me parece adecuado enfatizarlos porque es lo que hace propio el proyecto. Partíamos de que los recuentos nocturnos tienen una responsabilidad pública. Y esa responsabilidad pública en lo que es la organización y la realización efectiva de ellos ha recaído fundamentalmente en este proyecto en los ayuntamientos. Otros elementos que hacían o que hacen específico el proyecto es que, bueno, pues por primera vez intentamos establecer una noche común para todos los recuentos. Partíamos también de una base de que iban a hacerse dos recuentos paralelos, ¿vale? Uno calle y otro en centros con alojamiento, pero bueno, por primera vez partiendo de unos criterios comunes a la hora de situaciones residenciales que íbamos a considerar. Partíamos también de la base de que se iba a hacer o que se iba a recurrir al voluntariado como medio fundamental para llevar a cabo esos recuentos nocturnos en calle y que el tercer sector iba a tener un papel clave. Ese papel clave está desde los inicios del proyecto en la comisión técnica que se creó para decidir fundamentalmente los aspectos más metodológicos de la operación y ha estado en la fase de organización en muchos municipios. Tanto en lo que respecta a toda la parte del recuento en centros, que como sabéis están gestionados en buena medida por entidades del tercer sector, como incluso en muchos casos en la parte de los recuentos en calle, fundamentalmente proveyendo de personas voluntarias. Otro de los elementos es que íbamos a partir de unos instrumentos de recogida de información comunes a todos los municipios y que iba a haber finalmente un tratamiento centralizado de los datos a partir de una aplicación informática que se hizo en tiempo récord y que lo que hacía era incorporar esos instrumentos de recogida de información a una página web con el objetivo de que no solo fuera mucho más fácil la recogida de información, sino también más rápido el tratamiento de los datos. Los objetivos principales de los recuentos, los objetivos principales inmediatos del proyecto y de los recuentos que se llevaron a cabo los conocéis perfectamente. Por simplificar, el primero de ellos era cuantificar, dimensionar cuántas personas se encontraban en cada una de las situaciones que definimos con carácter previo, ¿vale? Tanto en calle como en centros con alojamiento. Un segundo objetivo era conocer sus características básicas y mediante la aplicación de una entrevista individual poder conocer sus condiciones de vida y otra serie de dimensiones que veis ahí. Y un objetivo secundario, pero igual de importante, que era poner en práctica por primera vez esa metodología que se acordó, ver si funcionaba bien y si funcionaba bien, intentar dotar de continuidad al proyecto para que no fuera un piloto y pudiera realizarse recuentos nocturnos cada 2 años. Aquí veis muy simplificado cuáles fueron las fases del proyecto piloto que se amplió prácticamente durante todo el año 2023. La primera fase fue la de preparación del proyecto, calendarización y fundamentalmente de captación de entidades, fundamentalmente entidades locales, que iban a participar en el recuento nocturno. La fase más amplia fue la de organización y aquí destacaría dos hitos o dos elementos organizativos muy importantes y que fueron claves para el desarrollo del proyecto. En primer lugar, estuvo la creación de una comisión técnica
He visto antes que hay una parte de las personas que estuvisteis en esta comisión, que estáis presentes aquí. Entre otras muchas cosas, lo que se acordó fundamentalmente fueron los criterios que íbamos a seguir para recoger la información, es decir, qué información íbamos a recoger, y ahí estaban los instrumentos, fundamentalmente los cuestionarios, y sobre todo, en qué situaciones de exclusión residencial, en función de la tipología de nos íbamos a centrar. Además de esta comisión técnica, me parece importante, pues también por si hay aquí municipios que no han participado en ese proyecto piloto, pero desearían participar en un futuro, se mantuvieron contactos relativamente estrechos con todos los municipios. Y con todos ellos se hicieron 2 reuniones. Una fue, sobre todo, de carácter informativo, para explicar el alcance que tenía realizar un recuento nocturno y los medios que los municipios tenían que aportar. Y otra fue, ya en septiembre, una reunión de carácter formativo muy centrada en lo que iban a ser posteriormente las sesiones de formación al voluntariado de las que se encargaron los ayuntamientos. Entre octubre y noviembre, y luego os explicaré por qué, fue la noche del recuento. Acabó el último recuento a finales de noviembre, y en diciembre y enero se hizo todo el tratamiento de información de las distintas bases de datos a las que dio lugar el recuento nocturno, y se elaboró un informe que se entregó a principios de febrero. Como es importante que sepáis, en este primer proyecto piloto partimos de una definición, bueno, que llamamos restrictiva de la exclusión residencial. Nos centramos fundamentalmente en las categorías de sin techo y sin vivienda. Y dentro de las categorías de sin vivienda, que define ETOS, en la 3.1, 3.2, que vienen a ser alojamientos temporales y con apoyo, y en las categorías 7.1, 7.2, bueno, es que habla de alojamientos más de media y sobre todo de larga estancia. Definimos un documento, digamos que trasladando a nuestra realidad esos servicios, y fue fundamentalmente las situaciones en las que nos centramos. ¿Qué ocurre? Que si podéis ver, en vivienda inadecuada, al final de la tipología de ETOS, hay una serie de situaciones que expresan situaciones relativamente graves de exclusión residencial, y que hacen referencia a personas que viven en alojamientos temporales, a personas que viven en edificios o estructuras ruinosas o temporales. Hicimos también, y por eso me parece importante enfatizarlo, un intento de aproximación a esas situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos la impresión de que son situaciones que son mucho menos visibles, por decirlo de manera muy simple, que las situaciones que pueden equipararse a las personas sin techo, a las que viven en la calle y a las que son visibles. Podemos ver desde lo que son los núcleos urbanos de las ciudades, pero estas otras situaciones cada vez están teniendo una presencia mayor. Y es necesario que en los recuentos en calle podamos aproximarnos también a ellas. Recordaréis que uno de los elementos específicos del proyecto piloto era poder contar con una noche común para todos los municipios. No fue posible porque eran muchos municipios, y es verdad que cuando no era un festivo en uno, era otra incidencia en otro, y no fue posible poder elegir una sola noche.
Fundamentalmente fueron 2 noches, la noche del 24 al 25 de octubre, donde participaron la mayoría, y la noche del 7 al 8 de noviembre. ¿Vale? Quiero decir que Ciudad Real participó con carácter previo a estos 2 grupos de municipios, también con la intención de poder hacer un pilotaje. Queríamos probar la herramienta, la aplicación que se diseñó y ver si funcionaba. Entonces, Ciudad Real vino a hacer de piloto del piloto. Y en el caso de Palma, pues por distintas situaciones tuvieron que hacer el recuento fuera de esas 2 fechas en las que lo hicieron la mayoría. No pensamos que el que no hubiera una noche, de hecho, si se realizan recuentos en el futuro, pues lo más factible es pensar que podamos estar hablando de 2, 3 noches seleccionadas, en cualquier caso que no difieran excesivamente en el tiempo. Y a poder ser, pues que se centren en una estación, antes del invierno, el otoño. El planteamiento que hacíamos, ya lo he vuelto a repetir, pero era un recuento en calle, ¿vale? Todos los municipios debían de seguir bajo los criterios que se establecieron lo que vienen siendo los recuentos tradicionales en calle con personas voluntarias, ¿vale? En un tramo horario seleccionado. Y lo que les hicimos, la propuesta que les hicimos a todos los municipios era que si tenían identificado o podían identificar con carácter previo a la realización de los recortes otras zonas de su municipio, que no fueran las estrictamente, como digo, que conocemos como suelo urbano, ¿vale? Con calles, con farolas, con viviendas. Si más allá de esas zonas conocían enclaves, zonas en las que, bueno, podía pensarse que con cierto carácter permanente vivían personas que hicieran una aproximación, ¿vale? Lo que les planteamos es que hicieran una aproximación más cualificada, con profesionales para poder contabilizar esas situaciones. Buena parte de los municipios que hicieron este recuento cualificado lo podían hacer porque ya tenían un conocimiento previo y en muchos casos profesionales que ya que mantenían un vínculo, un contacto con estas personas. Como digo, en estas otras situaciones que hemos procurado diferenciar en todo momento a lo largo del informe, estamos hablando fundamentalmente de asentamientos chabolistas y de personas que están en edificios, no hablamos de ocupación ilegal, sino de que están en edificios muy ruinosos o estructuras temporales muy precarias. Y por tanto, muchas veces asimilables en gravedad a lo que es la gente que está sin techo. Como digo, por un lado estaba el recuento en calle y por otro lado estaba el recuento de centros con alojamiento. Más importante de esta fase fue la creación de un directorio de centros que recogía algunas características de esos centros y sobre todo el contacto de las personas que se iban a encargar de recoger la información. Entonces, con carácter previo a la realización de los recuentos, a todas esas personas y también a la parte de voluntariado, pero vinculado a través de los ayuntamientos, se les enviaron una serie de contraseñas para que pudieran acceder, veremos en la página siguiente, a una aplicación que se denominó PESIGAR, por lo de personas sin hogar, en la que a través de contraseñas diferenciadas, ¿vale? Daba acceso a la parte de la aplicación adecuada, ¿vale? A cada modalidad de recuento. Como digo, la aplicación funcionó relativamente bien, hay algunos aspectos de mejora, pero el resultado es que pudo recogerse toda la información de los recuentos de manera muy adecuada.
Algunas de las principales, para que os hagáis una idea y también sin mucha idea de abrumar, pero me parece que estas magnitudes pues, hacen visible esa parte organizativa que supuso poner en marcha el proyecto piloto. ¿Vale? Como digo, los recuentos nocturnos tenían una responsabilidad pública y en este caso fundamentalmente cayó en los ayuntamientos. Entonces, participaron en este recuento pues, las áreas de servicios sociales, inclusión social, del ayuntamiento. El párrafo y tienes la comparecencia definitiva a la que vas a imprimir. La de actuación es la isla de Mallorca. Me la está pidiendo, ¿vale? Cuentos en Palma. La Generalitat Valenciana, que sí que tuvo un papel, bueno, sobre todo a la hora de captar municipios, en el caso de esta comunidad, que participaron nada menos que 6. Las 3 capitales de provincia, más otros 3 municipios de menor tamaño. Y todo ello amparado o bajo el paraguas de la por entonces Dirección General de Servicios Sociales y Diversidad Familiar del Ministerio. En lo que respecta a la colaboración del tercer sector, pues en lo que fue, para que os hagáis una idea, el recuento en centros, pues participaron un total de 113 entidades diferentes, ¿vale? Como gestoras de los diferentes recursos. En total fueron 530 centros con alojamiento los que proporcionaron información y la tasa de respuesta que obtuvimos de los centros yo creo que fue inmejorable. En todo momento, toda la parte de centros, digo, entidades del tercer sector, en los centros, por supuesto, también estaban entidades públicas, fundamentalmente de carácter municipal, pero también algunas autonómicas, y la respuesta fue muy positiva. En lo tocante a la participación del voluntariado, pues en total participaron más de 2.200 personas, muy mayoritariamente mujeres. Una parte importante también respondió a un cuestionario de evaluación que se proporcionó. Y en términos generales, pues una parte también muy importante, bueno, pues calificó la experiencia o su participación en los recuentos pues de manera satisfactoria. También me gustaría hacer hincapié, porque sin ellas la información que podemos sacar sería muy limitada a la contribución de las personas sin hogar. Luego veréis las cifras de los resultados, pero para que os hagáis una idea, pues más de 3.000 personas participaron proporcionando información individual a través de las entrevistas o cuestionarios individuales que se propusieron a todas las personas de 18 y más años. En calle, digamos, esta tasa de participación, pues por las circunstancias que se dan en los propios recuentos de calle, hay una parte de personas que ya están dormidas y luego es verdad que no es siempre el escenario más adecuado, ¿no? La propia calle, para hacer una entrevista como la que hacíamos, pues, como digo, en calle esa tasa de participación fue pues, sustancialmente menor que la tasa que hubo en centros donde el espacio siempre y la confianza incluso con la persona que hace la entrevista es mayor. Vamos a pasar un poco a los principales resultados. Si podéis ver en la siguiente diapositiva, es una tabla enorme. Bien, solo para que os hagáis una idea, en total, a la hora de cuantificar, definir el alcance, identificamos a 6.144 personas, ¿vale? En los 27 municipios en los que se realizaron los recuentos y, como digo, en las diferentes situaciones de exclusión residencial que pusimos en común. Estos 27 municipios representan, en términos poblacionales, algo más del 12% de la población total que hay en España. Y sí que me gustaría hacer hincapié, porque luego
sirve para interpretar los resultados y para ponderar los resultados el carácter diverso de estas ciudades. Hay, pues creo que son como 7 ciudades que tienen más de 250.000 habitantes. Hay pues, ciudades de gran tamaño, como por ejemplo Valencia, pero también hay otros municipios o otras ciudades de menor tamaño. En total creo que son 12 comunidades autónomas, ¿vale?, las que tenían alguna ciudad participando en los recuentos nacionales. En esta tabla, solo porque son categorías a las que voy a hacer referencia, pudimos identificar, ¿vale?, las personas que estaban en calle, que fueron fundamentalmente las que se contabilizaron los recuentos en calle por personas voluntarias. Como digo, diferenciamos porque en la parte de características y composición realmente es un grupo muy diferente al de calle, ¿vale?, aunque sus situaciones puedan ser graves. Sus características sociodemográficas tienden a ser muy diferentes. La parte de asentamientos de otras zonas especiales, ¿vale?, como por ejemplo el caso de los chupanos en la zona de Asturias. Identificamos a continuación lo que son los albergues, ¿vale?, esas categorías que, bueno, que pueden ser muy equiparables a las que todos mencionan. Y a continuación, por hacer, digamos, comprensibles las categorías de análisis, diferenciamos otros centros de carácter colectivo, en cualquier caso diferentes a lo que son pisos o viviendas, y aquí fundamentalmente nos dimos cuenta que al margen de los albergues, que tienen casi todos los que participaron en este estudio, hay otra modalidad de centros intermedia que no llegan a ser viviendas en edificios actuales, sino que son otros centros de carácter más híbrido, pero en cualquier caso con más de 12 plazas. Y por último, pues lo que eran los pisos de inclusión, sitios de diferente calidad, y por otra parte lo que eran las viviendas bajo el modelo housing first. Nos parecía que era pues una clasificación que podía ser comprensible para todos y además que era significativa desde el punto de vista del análisis. La siguiente tabla que tenéis ahí resume las cifras globales. Como digo, es importante tener cifras globales. También es muy importante que podamos entender que el fenómeno del sinhogarismo presenta caras muy diversas en función de las distintas ciudades en las que se hizo el recuento piloto y que en ningún caso son directamente equiparables entre sí. A la hora de dimensionar el alcance del sinhogarismo, las situaciones que habíamos predefinido, el resultado en un titular sería pues, 1 de cada 1000 personas se encuentra en situación de sinhogarismo. Como podéis ver, más de la mitad se encontraban en centros con alojamiento, pero una parte importante de todas las personas que encontramos estaban en calle y en esas otras zonas especiales o asentamientos. Una manera de poder comparar, pero digo, es solo una y es cuantitativa, es poner en relación las personas que identificamos en calle con la población que tiene cada municipio. Como podéis ver en este gráfico, si veis las poblaciones de cada municipio y básicamente podemos ver un grupo en la parte superior de la tabla con una tasa de incidencia que supera el 0,5 por mes. Entre esas ciudades, como digo, hay muchas diferencias. Hay una parte de las ciudades que están aquí encabezando el gráfico que estarían dentro de lo que podemos considerar el corredor del Mediterráneo, pero también hay otras ciudades, y sobre todo en
Andalucía, que tendrían una tasa muy alta y que viene acompañada fundamentalmente por ese otro fenómeno que tiene que ver con los asentamientos. En cuanto, en la siguiente, en cuanto a las personas que localizamos en centros con alojamiento, obviamente aquí no solo está la ponderación de la población, sino también de los recursos disponibles. Y obviamente aquellas ciudades que tienen más recursos, no niego que los recursos respondan a una necesidad, se da la paradoja de que también las personas sin. Aquí, como veis, el panorama es también muy diverso. Destaca en lo alto del gráfico la ciudad de Palma. El panorama es muy diverso, no solo al alcance del número de personas localizadas, sino también a las propias características de la respuesta alojativa que se da desde los municipios. Entonces, podéis ver que abajo están sobre todo aquellos municipios, hay muchos de los de menor tamaño, que fundamentalmente tendrían únicamente una respuesta de urgencia articulada a través de recursos como los albergues. Mientras que en la parte superior del gráfico la respuesta sería mucho más diversa, combinándose no solo respuestas alojativas más de urgencia, sino otras de medio y largo plazo dirigidas a esos de impulso. ¿Existe relación? Vamos a pensar que, bueno, pues, existe relación entre el alcance, las dimensiones que tiene el sinhogarismo en cada municipio y la capacidad de su red de atención. Centrándonos en red de atención solo hablando solo de recursos de alojamiento, ¿de acuerdo? En realidad esto es mucho más amplio y al margen de esos recursos sabemos que hay otros más. Pues no siempre hay relación, ¿de acuerdo? No siempre hay relación. En el cuadrante inferior izquierdo tendríamos a una serie de municipios que tienen una incidencia, ¿vale?, del sinhogarismo en calle o en asentamientos relativamente pequeña y que tienen una red, y aquí en red estoy hablando de plazas disponibles, ¿vale?, en base a la información que sacamos de los directorios, como digo, que tienen una incidencia relativamente pequeña del sinhogarismo y que cuentan con una red de atención de dimensiones reducidas. En la parte izquierda, pero superior, tendríamos algunas ciudades que, teniendo una incidencia pequeña de las situaciones de calle, pues cuentan con una red de atención que en términos de plazas es, en términos comparativos, superior, es más amplia. Estarían también algunos municipios que están ahí en medio, ya una tasa media, ¿vale?, de personas localizadas en calle o en asentamientos y que tendrían una capacidad de atención mayor o menor. Por ejemplo, pues estarían algo por encima de la media ciudades como Algeciras, Castellón o Valencia. Y luego tendríamos a Palma, que se escapa fácilmente de todos los demás municipios, con una incidencia del sinhogarismo alta, pero también una capacidad de atención superior a la del resto de municipios. Por tanto, no siempre hay una relación directa y, como ves, ahí hay una línea de regresión y no está muy inclinada, con lo cual quiere decir que no hay una relación muy directa. En el siguiente gráfico, la siguiente tabla, por no abrumaros con datos, porque es un poco difícil de explicar técnicamente, pero lo vais a entender muy bien. Como decía al principio,
Las dos operaciones estadísticas con las que cuenta el INE son muy potentes. Hay una que, como sabéis, se hace cada 2 años, además es muy puntual y ofrece, en base a la información de la que parte, pues bueno, una imagen de las dimensiones y características de los recursos que existen hoy en día para personas sin hogar. Y luego tiene otra encuesta, que es la de personas sin hogar, que desgraciadamente no tiene una periodicidad fija, ¿vale? Y que yo creo que se preguntan muchas cosas y tiene una información muy valiosa. ¿Qué ocurre? Que cuando queremos tener un conocimiento de la realidad del sinhogarismo más pegada al terreno, a los territorios, a los municipios o a las comunidades autónomas, la encuesta de personas sin hogar no nos sirve porque, para que os hagáis una idea, es una encuesta muestral. En la última encuesta se eligieron 185 centros, ¿vale?, de alojamiento y restauración, y a partir de esos 185 centros se entrevistó a más de 3.000 personas. No recuerdo ahora bien el nombre. Esa operación puede ofrecer datos muy adecuados a nivel de Estado, pero al tener esa muestra pequeña de centros de donde salen las entrevistas individuales, hay comunidades autónomas en las que no hay ninguna persona entrevistada. Y digo ninguna persona, por supuesto que hay personas entrevistadas, pero ninguna persona cuya situación sea la pernocta en calle o alojamientos de fuerza. En esta tabla podéis ver, por ejemplo, que ni en Comunidad Valenciana, ni en La Rioja, ni en Castilla-La Mancha pudo entrevistarse a nadie que dijera que su situación en la última semana era una situación de tal. Por lo tanto, vuelvo a decir, son datos que a nivel estatal son representativos, pero por sus características metodológicas son incapaces de ofrecernos un dimensionamiento de lo que son las situaciones del sinhogarismo en las ciudades, ya no digo en las ciudades, pero ni tan siquiera en el ámbito de las comunidades autónomas. A la hora de poder contar con estrategias territoriales y de poder hacer un seguimiento de estas situaciones y un diagnóstico inicial, es fundamental tener esta información. Y de aquí que los recuentos nocturnos, por el momento, digo por el momento porque se pueden ir desarrollando sistemas mucho mejores, son la única manera que tenemos para poder contar con esta información. Algo parecido ocurre en el caso de los centros con alojamiento. Hicimos un contraste y en algunas comunidades autónomas, en base a la información que nosotros habíamos recogido tan solo un año después que la encuesta de centros, vimos que posiblemente en algunos casos se estuviera infradimensionando o infradetectando la verdadera de la red alojativa de esas comunidades autónomas. Como digo, fue una aproximación porque la encuesta de centros tiene como ámbito temporal todas las comunidades autónomas, ámbito territorial, perdón, todas las comunidades autónomas, y los recuentos que se hicieron en 2023 solo algunas ciudades. Ahí, en cualquier caso, podéis ver las cifras. Voy a seguir hablando de algunas de las características de las personas sin hogar que se analizan en el informe y que nos parece interesante compartir en esta presentación. Como podéis ver, aquí en este gráfico tenemos, pues porque claro, los resultados ya os he comentado que son muy diversos, difieren muchísimo de unos municipios a otros, y aquí podéis ver la proporción de mujeres que en cada una de las situaciones que he mencionado anteriormente se encontraron en creo que son 7
en las 7 ciudades de más de 250.000 habitantes. Los resultados no son muy dispares entre sí y lo que nos dicen es que en términos generales alrededor de una cuarta parte de todas las personas que hemos identificado en situación de sinhogarismo son mujeres. Es una parte muy pequeña y todavía es más pequeña en calle. Sabemos cuáles son los motivos, estamos hablando alrededor de un 14%, que es mucho mayor en la parte que hemos calificado como asentamiento y otras zonas especiales, que guarda coherencia con todo lo que sabemos sobre el sinhogarismo oculto o invisible, que afecta en mayor medida a las mujeres y que hace que la presencia de estas, por considerarlos muchas veces espacios hostiles o peligrosos, sea relativamente baja, no solo en calle, sino también en esos dispositivos de atención de urgencia o albergues que suele haber en todos los municipios por encima de cierto tamaño. Es verdad que muchos están cambiando, están haciendo conscientes de este problema, haciendo reservas de plazas, pero en cualquier caso, como os digo, la presencia de mujeres es muy pequeña en estas dos situaciones y algo mayor en los asentamientos, que creo que tiene que ver con ese sinhogarismo oculto y esas otras situaciones que es importante que sigamos estudiando e incorporando a los recuentos. En el siguiente gráfico podéis ver el número de personas de origen extranjero, también en las 7 ciudades que hemos visto, y en las 4 situaciones básicas que tenemos aquí. Aquí ya las diferencias, y estamos hablando de ciudades de más de 250.000 habitantes, pero es verdad que el abanico de ciudades es muy disperso en el territorio, pero es muy desigual, es muy desigual. En cualquier caso, tenemos un porcentaje de alrededor del 60%, con variaciones en función de las situaciones, de personas de origen extranjero. Y un porcentaje, ahora no recuerdo exactamente las cifras, pero un porcentaje que va en aumento, como así lo pone de manifiesto la encuesta sobre personas sin hogar del INE, que se hizo en 2022 en relación a los datos de 2012, y que tienen mucho que ver con los flujos migratorios. Como veis, incluso entre las situaciones de calle, las diferencias son muy grandes entre ciudades, porque tenemos el caso, por ejemplo, de Valencia, con más de las 3/4 partes, pero, por ejemplo, tenemos el caso ahora al sexo, al origen y a la edad, porque son características básicas, las primarias, vamos a decir, sociodemográficas de la población, y porque pudimos, a través del recuento y de una ficha básica que diseñamos dentro de lo que es el cuestionario individual, pudimos recabar información de prácticamente el 100% de todas esas 6.144 personas que localizamos. Por tanto, estos datos son reales, no son una muestra, y son de todas las personas que localizamos, y desde ese punto de vista son tremendamente valiosos. En cuanto a la edad, pues en términos generales podemos decir que habría
de todas las personas que localizamos, una cuarta parte que son personas jóvenes o bien son personas menores de edad, ¿vale? Que fundamentalmente estaban alojadas en asentamientos, en esos otros, los albergues generalmente no acogen a familias, pero en esa modalidad de centros mixtos y de carácter colectivo sí que hay familias y, por supuesto, en el caso de los pisos. Como digo, un 7% de personas menores, un 18% de personas jóvenes, mayores de edad, pero menores de 30 años, un 25% de personas de 55 más años y la mitad de personas que están entre los 30 y los 54 años. Como vemos, otra vez hay una variabilidad muy grande entre municipios. En la siguiente tabla, ¿vale? Por ir un paso más allá y al margen de si tienen un origen o no extranjero, saber cuál es específicamente el origen o la región de procedencia, cogiendo esas 7 ciudades de más de 250.000 habitantes, en términos generales el total, que no es el total de las 7 ciudades, es el total de los 27 municipios, sí que puede verse claramente que casi la mitad, no llega, pero casi la mitad de todas las personas que están en situación de sinhogarismo y son extranjeras tienen origen africano. Una parte muy importante, por nuestra proximidad, tienen origen en la zona de la región del Magreb, fundamentalmente Marruecos, Argelia. Hay una proporción importante que tiene origen europeo, sobre todo de países dentro de la Unión Europea, y ahí Rumanía, por decir solo un país, es de los más representativos, y seguido estarían las personas de origen sudamericano fundamentalmente, que serían el 21% de todas las personas de origen extranjero. Pero como podéis ver nuevamente, entre las diferentes ciudades que hemos seleccionado en esta tabla y de gran tamaño, la variabilidad es muy importante. No solo de la proporción de personas extranjeras que hay, sino también de su composición. Algunos datos importantes que ofrece el informe, ¿vale? No tengo muchas más diapositivas, pero bueno, sí que me parece importante ver algunas cifras interesantes. El tema del empadronamiento. Como veis, la proporción de personas que están empadronadas aumenta de manera clara a medida que la situación residencial es más estable. Respecto al arraigo, hay una proporción claramente y mayoritaria de personas que dicen que les gustaría quedarse en el lugar en el que están. Y hay también una proporción alta de personas que llevan en una situación de sinhogarismo mucho tiempo. Por ejemplo, ahí podéis ver el caso de las personas, de la proporción de personas que llevan 2 o 3 años. Algunas otras notas, ¿no?, que podemos destacar, pues prácticamente la mitad de la población no tiene estudios o solo tiene estudios primarios. Realizan algún tipo de actividad laboral y por actividad laboral tenemos que tener una consideración muy amplia, más o menos irregular, más o menos estable, un 28% de todas las personas. Ahí, como podéis ver, y en muchos casos, esa categoría de asentamientos y otras zonas especiales marcan claramente una diferencia, un rasgo distintivo con respecto a otras situaciones. Tendríamos también alrededor de un 37% de todas las personas sin hogar que no tienen ingresos propios, es decir, pueden recibir pues, alguna ayuda de alguna entidad del tercer sector o viviendo en la calle o de otra manera no declarada,
pero en cualquier caso no tienen esa actividad laboral en sentido amplio, ni tampoco reciben ningún tipo de prestación. Y en relación a la percepción de algún tipo de renta mínima o de ingreso mínimo vital, pues ahí veis cuáles son las proporciones, en cualquier caso, pues, muy bajitas en todas las situaciones que hemos analizado. Importante también, porque tiene que ver con algo tan básico como la integridad física, ¿no?, de las personas, su vulnerabilidad respecto a, pues, toda una serie de delitos, agresiones, como podéis ver. El 57% de los hombres y el 49% de las mujeres, como consecuencia, podemos entender, de esa situación de sinhogarismo, pues ha sido víctima de algún robo, insulto, agresión física o agresión sexual. Aquí diferenciamos siempre hombres y mujeres porque, como veis, en el tema de agresión sexual, en el caso de personas sin hogar, pero en el caso de la población general también, la incidencia entre las mujeres es importante. Es importante. Y es mucho mayor que la que se puede dar entre hombres, que también hay. Una parte muy pequeña señala que ha denunciado alguna vez alguno de estos delitos, y una parte considerable, porque estamos hablando de las categorías más intensas, el 24% de los hombres y el 20% de las mujeres, se siente o constantemente o muchas veces discriminada por encontrarse en la situación de sinhogarismo en la que está. El tema de la salud, yo creo que también es está en la siguiente diapositiva, y es uno de los temas importantes que salen en este estudio. Aquí resulta importante, pues, comparar, ¿no?, cuál es la autovaloración de la salud de las personas que hemos identificado en el estudio y que respondieron a la entrevista individual, y cuál es la autovaloración de la salud de la población general. Y si esto lo hacemos por sexo y tramos de edad, que es como hay que analizar esta dimensión, lo que vemos es que las personas sin hogar, con independencia de la edad, presentan situación de su salud mucho, pero bastante más deteriorada que la de la población, ¿vale? Ya sea como consecuencia de encontrarse en esa situación o incluso en algunas ocasiones como desencadenante, como uno de los desencadenantes de esa situación. Ya para terminar, hay una pregunta que se introdujo en el cuestionario y que se hizo en el marco de la comisión técnica y que propuso Ogarcí. Es una pregunta muy interesante. Hubo dudas de si incorporarla o no, pero la verdad es que es muy interesante. Entonces, se les preguntaba a las personas que accedieron a responder al cuestionario individual cuál es el recurso más importante que consideraría necesario para salir de la situación de sinhogarismo, ¿vale? Luego podían decir más, podían mencionar otros, hasta un máximo de 3, pero el primero que mencionaban, ¿vale?, era al que le daban una mayor importancia. Y no por ser más obvio ha de dejarse de decir, pero la respuesta mayoritaria, pues, una vivienda, una habitación, ni siquiera una vivienda, una habitación, opción que mencionó, pues, la tercera parte. Tras ello estaba el tema del trabajo, un empleo, la regularización administrativa. Es un tema fundamental para poder acceder a determinados servicios y prestaciones, y como veis, es una respuesta mucho más mayoritaria entre las personas más jóvenes y de origen extranjero. Mientras que el tema de la prestación económica, la ayuda económica, en contra de lo que pudiera parecer a simple vista, es mencionada por una parte mucho más minoritaria. Y digo esto porque es importante, si pasamos a la siguiente diapositiva,
que hagamos hincapié en el hecho de la importancia que tienen los factores estructurales entre las causas del sinhogarismo. Y esto no quiere decir que haya otros factores y que no sean importantes, pero los estructurales, desde luego, tienen una preeminencia. Aquí estamos hablando de las causas que declaran las personas que han sido entrevistadas como causantes de la situación de sinhogarismo en la que están, ¿vale? Y nuevamente, como digo, hay diversidad, hombres, mujeres, calle y otro tipo de recursos, pero en términos generales, todo lo que podemos agregar bajo factores estructurales y que básicamente tienen que ver con económicos, laborales o incluso de vivienda, pues serían mencionados por una parte muy mayoritaria, ¿vale? Por más de 6 de cada 10 personas. Incluso no podemos ver aquí los datos, pero solo factores estructurales, ¿vale? Porque luego es verdad que hay otros factores relacionales, personales, que tienen un peso importante y que no podemos perderlos de vista, pero solo estructurales venían a ser como una tercera parte, es decir, personas que no refieren otro tipo de problemáticas o relacionadas, por ejemplo, con la salud, con las adicciones o con problemas familiares. Entonces, sí que me gustaría incidir un poco en esta idea. Diferenciar hombres y mujeres porque en lo que son los factores relacionales que tienen que ver con problemas familiares o directamente con violencia machista son mucho más frecuentes entre las mujeres y están claramente identificados como factor que desencadena situaciones de exclusión social y concretamente de sinhogarismo. Y para terminar, permitidme algunas conclusiones y reflexión final y ya terminar con esta presentación. Si podemos pasarla, así podéis seguir el hilo. Como reflexión personal, creo que el proyecto piloto que pusimos en marcha en 2023, en que congregó a un montón de entidades, entre las locales y el tercer sector, se puede considerar satisfactorio en cuanto a los objetivos que se proponía y que compartía con nosotros al inicio de la presentación. Creo que hemos podido dimensionar adecuadamente las situaciones de sinhogarismo en base a la definición previa con la que contábamos. Seguramente en este caso podemos mejorar mucho más en lo que es la detección de situaciones de calle y, como digo, la detección de esas otras situaciones no estrictamente de calle equiparables a un sinhogarismo tradicional, sino esas otras que están aflorando de manera importante en muchas ciudades, que tienen que ver con asentamientos chabolistas, pero también tienen que ver con personas que no desean ser vistas y que se esconden en edificios y en otras estructuras ruinosas. Creo que ahí se puede mejorar mucho, pero creo que hemos podido dimensionar adecuadamente bien, con todas las limitaciones expuestas, las situaciones de sinhogarismo que nos propusimos. En cuanto a conocer cuáles son sus características, como digo, se pudo conocer sexualidad de origen de prácticamente el 100% de esas 6.000 personas que identificamos. Y en cuanto a conocer más allá, a través de entrevista personal, mucha información sobre sus condiciones de vida, creo que también hemos podido recabar mucha información muy útil y que desde luego espero que pueda utilizarse por las personas que la necesiten sobre las condiciones de vida de estas personas en hogar. Como digo, respondieron a la entrevista individual un 56% de todas las personas. Estos datos no son representativos porque no es una muestra, pero aportan una información de incalculable valor y desde luego nos dan muchas pistas sobre la situación de estas personas. Creo también que los recuentos nocturnos son muy útiles, y esto ya lo he explicado antes, como sistema complementario de información
a las encuestas del INE y sobre todo en esa parte de pegar al terreno el sinhogarismo y de adaptarlo a la realidad que tiene cada municipio, que es muy diversa a lo largo de la geografía española. Y pienso también, modestamente, que se han podido sentar las bases para que estos recuentos nocturnos puedan repetirse con carácter periódico en el futuro. ¿Por qué? Porque esa metodología, esos criterios comunes que están muy bien sobre el papel y que teníamos, han podido adaptarse, yo creo que de manera muy satisfactoria a la realidad de cada municipio y por primera vez podemos contar con datos comparables de un número de ciudades muy importante. Una reflexión final que me gustaría destacar es que los resultados que hemos obtenido presentan un panorama territorial muy diverso tanto por el alcance del sinhogarismo como por las características de las personas afectadas por estas situaciones, como también por la propia dimensión o respuesta alojativa que se ofrece en los distintos municipios. El informe final ofrece muchos resultados descriptivos por municipios, pero dedica una parte final al análisis de condiciones de vida a partir de los datos de la encuesta, que no está diferenciada por territorios. Y no está diferenciada por territorios porque los resultados, como digo, serían muy dispares y prácticamente imposibles de analizar. Esto no quita para que tengáis en cuenta que la información ha sido recopilada, que tenemos bases de datos, mucha información de cada municipio y que sería recomendable, al margen del producto final de estos recuentos, que es un informe general, que no puede ser 27 informes específicos, que los territorios hicieran suya esa información y que si lo desean y lo creen conveniente, pudieran analizarla desde una perspectiva mucho más pegada al terreno, teniendo en cuenta no solo los resultados del recuento, sino toda la información cualitativa y experta de la que dispone. Si estos recuentos pueden repetirse a lo largo de los años, entonces sí que podremos sentar las bases de un sistema de seguimiento estable de las situaciones de sinhogarismo. Ahora mismo tenemos una foto fija. Es verdad que muchos municipios que participan en los recuentos ya tenían experiencia de recuentos previos, pero pensando que ahora son datos comparables entre municipios y que si se hacen en el futuro se harán bajo los mismos criterios, podemos ir sentando las bases de ese sistema de seguimiento. Desde mi punto de vista, sin pasar por alto pues, la función de sensibilización social que tienen los recuentos nocturnos, a partir de la utilización de personas voluntarias, y es cierto que sin el recurso al voluntariado, pues hoy por hoy, sin recursos adicionales, sería imposible realizar estos recuentos. Mi opinión es que en el futuro los recuentos nocturnos deberían profesionalizarse, pero no con idea de que los hagan profesionales cada 2 años, sino pienso que sería conveniente que fueran incorporándose, muchos municipios ya tienen, pero otros no, equipos estables de profesionales de intervención socioeducativa y comunitaria con personas sin hogar, entre cuyos objetivos pues estaría no solo detectar y conocer mejor esa situación, sino también establecer contacto con las personas que están en calle con esas otras situaciones a las que me refería anteriormente, y ofrecerles un acompañamiento social, coordinación con otros servicios y también de otros sistemas de atención. La participación de profesionales en todo lo que es el acercamiento de ese cualificado a esas otras zonas a las que no puede acceder el voluntariado, ni por preparación sería imposible,
Esta parte profesionalizada me parece que proporciona un aporte fundamental. De hecho, esta es la deriva, por ejemplo, que han seguido algunas ciudades en Euskadi que participan en los recuentos. Y ya por último, sí que me gustaría mencionar, y sin extenderme mucho, que debemos tener en cuenta que los recuentos no son un fin en sí mismo, ¿vale? Tienen que tener una utilidad y desde luego han de ser, esto es un recuento piloto, pero bueno, desde que se llevan haciendo, pues un punto de partida para mejorar y complementar el conocimiento que tenemos sobre algunas de las expresiones o formas más severas de la exclusión residencial. Y esa mejora del conocimiento ha de servir, pues bien, para crear, desarrollar o mejorar programas o políticas de prevención y de abordaje del sinhogarismo. Dentro de esta perspectiva, por tanto, me parece fundamental, y si se van a hacer recuentos nocturnos en el futuro, que puedan incorporarse, si hasta ahora esa responsabilidad pública que decíamos que era un elemento diferenciador del proyecto, ha recaído fundamentalmente en los municipios, pueda tener un alcance compartido y sería muy deseable que se incorporaran gobiernos autonómicos a este proyecto, pues, con el objetivo no solo de liderar o de favorecer la participación de más municipios dentro de cada comunidad autónoma, sino también en lo tocante a mejorar en coordinación con esos ayuntamientos, pues, estrategias conjuntas de prevención y abordaje del sinhogarismo. Y con esto termina mi intervención y os agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, Raquel. Pues ahora cuando quieras dar paso a las entidades locales participantes, seguimos Muy con la bien. segunda parte. Gracias. Vale, si alguien tiene alguna duda o así, como luego vamos a tener un espacio de participación, pues podéis plantearla sin ningún problema. Sí, perdona, Raquel, las preguntas, para no perder tiempo, por favor, escribirlas en el chat y luego las vamos recogiendo y las vamos planteando. Gracias. Muy bien, pues ya a estas alturas igual estáis un poco hartas de mí, pero yo simplemente voy a dar paso a una mesa muy interesante que tenemos a continuación con representantes de 5 municipios que participaron activamente en el proyecto piloto de recuentos nocturnos. Como sabéis, el SIS, la entidad en la que trabajo, por si no lo he dicho, fue la encargada de esa coordinación técnica de los recuentos y de la elaboración del informe final y, bueno, final del contacto con todos los municipios y todas las entidades. En esta, yo ya os he ofrecido la visión que tenemos en los resultados, pero es fundamental y estoy muy contenta de la participación de las personas que van a estar en esta mesa. Las voy a presentar, voy a decir quiénes son y por qué, en representación de qué municipio están, y les voy a lanzar una serie de preguntas que después ellas, con el espacio que tienen de intervención, pues las recogen y van a ofrecer una respuesta, como digo, desde la perspectiva en la que ellas han participado en los recuentos nocturnos. Tenemos 5 ciudades. Tenemos a la ciudad de Cartagena, en la que está Lucía Hernández, que es responsable técnica de prevención y promoción social del área de política social, igualdad y familia del Ayuntamiento de Cartagena. Tenemos a Gijón a María Valentina Fernández, jefa del Departamento de Inclusión de la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.
Por parte de la ciudad de Palma tenemos a Sebastián Cerdá, que trabaja en el Servicio de Inclusión Social de la Dirección Insular de Inclusión Social del Instituto Mallorquí de Asuntos Sociales. El ámbito de actuación de esta entidad es la isla de Mallorca, pero sí que me gustaría aclarar que por parte de Mallorca el municipio que participó fue Palma. Tenemos también a Inmaculada Soriano, que viene de Valencia y es la jefa de la sección de atención social a la exclusión del Servicio de Atención Especializada de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia. Y tenemos también a Juan Manuel Arto de Zaragoza, que es jefe de la Unidad de Alojamiento Temporal y director del albergue municipal del Ayuntamiento. Todas ellas, como digo, participaron activamente en la organización del municipio y también la fase previa de organización. Para hacer un poquito más dinámica y también darles paso y que puedan hablar libremente, yo les voy a lanzar 5 preguntas sobre aspectos que me parece importante que puedan valorar. Uno de ellos tiene que ver, bueno, pues con la valoración global que pueden hacer del proyecto que se desarrolló en 2023. En este caso, todos los municipios representados contaban con experiencias previas de recuentos. Algunos los hacían con carácter más periódico y en otros casos era más puntual. Entonces, desde esa perspectiva, sí que me gustaría saber en qué aspectos o en qué ámbitos consideran que el proyecto piloto que se desarrolló el año pasado fue facilitado. Otro aspecto por el que me gustaría preguntarles es el tema de la participación del voluntariado. Cuando estábamos en la fase de preparación del proyecto y había municipios en principio interesados en participar, uno de los impedimentos o de los obstáculos que se percibían era el de si iban a ser capaces de captar el voluntariado necesario para llevar a cabo el recuento. Entonces, sí que me gustaría, sé que este tema del voluntariado difiere mucho de unos municipios a otros, porque algunos sí que tienen experiencias de participación más coordinada pero otros tienen, digamos, menos posibilidades de captar voluntariado. Entonces, me gustaría por ese lado saber cuál es la valoración que hacéis de ese aspecto en el desarrollo de los recuentos en vuestro municipio. Otro de los elementos clave que identificábamos en el proyecto era la participación del tercer sector. Aunque la responsabilidad es pública y recae en entidades públicas, es innegable que el tercer sector aquí tiene mucho que decir y mucho que aportar en distintos ámbitos. Entonces, me gustaría también que pudierais hablar un poco de vuestra experiencia de colaboración en vuestras ciudades con el tercer sector. Y luego está el tema de la participación o de la coordinación entre distintos niveles de la administración, y que era una de las reflexiones que yo he destacado al final de la entrevista. Y entonces aquí sí que os preguntaría directamente si veis que los gobiernos autonómicos tienen que tener ese papel de liderazgo dentro de los recuentos nocturnos y en qué medida podría ser beneficioso para futuros recuentos. Y por último, sí que me gustaría preguntaros por lo que han sido los resultados del propio proyecto. Si han satisfecho vuestras expectativas, si consideráis que la información que se os ha dado sobre los resultados o durante el proceso ha sido la adecuada. Y con esto ya termino y voy a dar paso a Lucía Hernández de Cartagena.